Un cordial y afectuoso saludo para toda la audiencia. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez Roé de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad vamos a leer el Salmo 15, verso 1. Dice: Alabanza de David. Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu santo monte? Este salmo o cántico de alabanza comienza con una pregunta retórica, que es decir, es una pregunta de la cual ya se sabe o se conoce la respuesta. Y esta pregunta es muy interesante porque el salmista va a decir: ¿quién puede ser aquel que pueda llegar a estar ante la presencia del Todopoderoso Yahweh? ¿Quién es aquel que va a estar en esas condiciones o en esa capacidad para presentarse delante de él y habitar, morar en su casa, ¿no? Y esta pregunta, vaya, que tiene relevancia en los tiempos que estamos viviendo en estos días, en medio de este presente siglo malo, en medio de tanta violencia, maldad, donde cada vez se hace más difícil vivir de una manera justa y piadosa, donde a lo bueno se le está llamando malo y a todo lo malo se le está llamando bueno, tal como lo dijo el profeta. Entonces, en este contexto y en este orden, ¿quién podrá estar delante de Elohim y habitar en su casa? Esta respuesta la vamos a encontrar en estos días que estamos viviendo con respecto al conteo del Omer, ¿no? Esa cuenta que se está haciendo progresiva para llegar al día de Shavuot, en el cual hoy estamos en el día 21, que sería el tercer sábado de los 7, ¿no? ¿Y cómo es esto que la respuesta se encuentra en estos días del conteo? Porque cada día que va pasando, cada día va en aumento ese conteo, como quien va acumulando para sí. Y cada día se va acumulando algo y se va sumando y se va sumando hasta que se llegue a lo completo y a lo pleno. Por eso es que vamos a hablar 7 de 7. 7 días de 7 semanas. Y es lo pleno, lo completo de lo completo. Y entonces cuando se llegue a esa plenitud, a todo lo que es completo, lo que es pleno, se va a llegar precisamente a ese precioso día de Shavuot. Y se debe llegar a ese día guardando esa promesa hasta el final de los tiempos. Ese día es un día en el cual se guarda lo que llamamos la promesa. Entonces volvamos al Salmo, porque vemos que el Salmo era una pregunta retórica a la cual ya se le tenía una respuesta, y el Salmo entonces va a responder a esa pregunta: ¿quién es aquel que habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces dice el verso 2: el que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, el que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahweh, el que cumple sus promesas aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente. El que vive así jamás resbalará, jamás caerá, o sea, siempre se mantendrá delante de la presencia de Elohim. Entonces mire que esta respuesta que nos está dando el Salmo es una serie de condiciones, ¿no? Son unos mandamientos, llamémoslo así, que se refieren a la ética, a la moral, y que al colocarlas por obra, al ponerlas por obra, van a tener como finalidad ¿qué? ¿Qué es la finalidad de hacer estas cosas que nos dice allí, ¿no? Dice estar en la presencia de Elohim, es decir, llegar ante el Padre Celestial y habitar en su casa. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que se relaciona esta respuesta del Salmo 15? ¿Cómo se va a relacionar entonces con los días de Shavuot y con el conteo de los días de Shavuot, ¿no? Entonces vamos a leer lo que nos dice el enviado Shaul a la carta a los Efesios, capítulo 3, vamos a leer del verso 14 al verso 19. Dice: por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces mire, ya aquí sugestivamente nos está hablando del Padre, el Padre Celestial, del cual va a tomar nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y que dice que cada uno llegue a ser fortalecido con el poder de su espíritu en el hombre interior.
Todas estas cosas están estrechamente ligadas. Dice, ¿para qué deben ser fortalecidos? Porque la oración de Pablo delante del Padre Celestial por cada uno de los creyentes. Decimos para que sea fortalecido en su hombre interior a través del Espíritu, ¿qué? De santidad. Y de esta manera dice, para que el Mashiach habite en sus corazones por medio de la fe. O sea que es a través del Espíritu de Santidad que realmente el Mashiach va a venir a habitar en nuestros corazones por medio de la fe, de esa confianza plena que se tiene, ¿no? Y esto que el Mashiach habita en nuestros corazones, debemos entenderlo, es que su forma de vida esté también en nosotros. Dice, para que el Mashiach habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, estando arraigados y fundamentados en amor, sean plenamente capaces de comprender junto con todos los consagrados cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Entonces mira que aquí nos está llamando otra vez de una capacidad plena, ¿no? Dice ser plenamente capaces de comprender. Y esto no solamente se trata de un ejercicio intelectual, sino que se trata de llevar una vida en esa plenitud. Dice, llegar a entender las 4 dimensiones, a lo cual se va a referir a una plenitud también. Cuando va a hablar de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, nos está hablando siempre en términos del 4, con respecto a los, por ejemplo, 4 puntos cardinales que va a decir la plenitud de la tierra. Y siempre el 4 va a hablarnos de plenitud. Y entonces dice que los consagrados lleguen a esa plenitud de la plenitud. Dice, y de conocer el amor de Mashiach que sobrepasa todo conocimiento. Por eso les decía que esa comprensión tenía que pasar más de un ejercicio intelectual a ser una práctica, una vivencia, que es lo que se dice el amor, ¿no? Y ese amor va a sobrepasar todo conocimiento, dice, para que así sean llenos de toda la plenitud de Elohim. O sea, dicho de otra forma, andar en el Mashiach, o sea, que el Mashiach habite en nosotros, es que nosotros podamos andar como el Mashiach anduvo, ¿sí? Hasta que alcancemos esa medida con la cual podamos ser llenos de la plenitud de Elohim, ¿cierto? Así tal cual lo hizo Adonenu Yahoshua y fue lleno de la plenitud de la divinidad también. Y como Él lo hizo y nos dejó ese ejemplo, es el que nos queda a nosotros simplemente seguir, ¿no? Andar entonces en esta senda es la que nos lleva al Padre Celestial. Y eso mismo, mire que nos amonesta el Maestro Yahoshua, ¿cierto? Cuando se nos dice que debemos mantenernos en esa certeza de fe y así encontrar un lugar en la casa de su Padre. Eso está en Juan capítulo 14, vamos a leer del verso 1 al verso 6, dice, no se turbe su corazón, confíen en Yahweh y confíen también en mí. Eso es lo que se llama una certidumbre de fe. Confiar en Yahweh, en Elohim, en el Padre Celestial y confiar en su Hijo, en el enviado. Y si ustedes confían en Elohim, también confíen ¿qué? En mí. ¿Por qué? Porque Yahoshua es el enviado de Elohim. Dice, verso 2, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Otra vez podemos estar pensando en el Salmo 15 que dice, ¿quién va a habitar en tu casa? En tu monte santo. Y el maestro aquí afirma y dice, pues por habitación, por lugar, por espacio, no hay problema porque hay muchas. Dice, si no fuera así, se lo hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces, quiero que vayamos a ir contrarrestando o comparando, mejor, vamos a ir comparando el Salmo 15 con estas palabras del maestro en Juan. Y el salmista pregunta ya, ¿quién puede habitar en tu casa? Y el maestro responde acá, bueno, en la casa de mi Padre hay muchos lugares, ¿no? ¿Quién es el que puede habitar en tu monte santo? Y el maestro dice, pues yo voy y les voy a preparar un lugar para ustedes, para que puedan, ¿qué? Habitar. Dice, verso 3, Juan 14:3, cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ustedes saben el camino a donde yo voy. Tomás le dijo, Maestro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
Yahushua les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces mire cómo nos está diciendo que aquel que anda en integridad, que aquel que vive en rectitud, que aquel que no se presta para difamar a su prójimo, aquel que no acepta el soborno, aquel que está andando en esta integridad, ¿sí?, es el que puede llegar ¿a dónde? A la casa del Padre. Y todo ese camino que está planteado allí en el Salmo 15, dice el Maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todo el que viva en ese camino, en esa verdad y en esa vida, nunca resbalará, nunca caerá. Así que, mis hermanos y amigos, mantengamos la mirada puesta en Yahushua y avancemos tras sus pasos para alcanzar esa santidad con la cual podremos un día, no muy lejano, estar en la presencia de Elohim y habitar seguros bajo sus alas en su preciosa casa. Un buen Shabbat, bendiciones para todos, Shalom.